Tú y yo podemos tener las mismas ideas, los mismos criterios e incluso el mismo proyecto, pero si no nos podemos comunicar con palabras, dibujos o gestos, de nada nos sirve. La comunicación es esencial para llevar adelante cualquier obra humana y lo es aún más para los proyectos divinos. Es importante entender que la comunicación es algo auténticamente humano. La comunicación es necesaria para el desarrollo y el crecimiento de toda persona. Es esencial para nuestra vida de trabajo, nuestra vida familiar y social, y hay que saber que lo es también para nuestra vida espiritual. Dios nos ha llamado a todos a un gran proyecto. Nos invita a la única obra por la que vale la pena vivir, sufrir e incluso morir, la obra de la santidad. Pero esta obra solo se puede alcanzar si trabajamos en equipo. Por más que yo quiera la santidad, y Dios también quiere la santidad para mí, si no nos comunicamos, si no trabajamos juntos, esto no avanzará. Creo que ya saben a dónde voy con esto. Si queremos trabajar con Dios, aún más, si queremos ser santos, teniendo una verdadera amistad con Él, tenemos que aprender a comunicarnos. Y esta comunicación con Dios no es otra cosa que la oración. Bien, ¿no sabes por dónde empezar tu vida de oración? Te quiero compartir estos 3 métodos que nos enseñan los santos, aunque en este video solo veremos uno: la meditación según San Ignacio de Loyola. Primero haremos una aclaración sobre la oración, después veremos en qué consiste la meditación, especialmente en los ejercicios espirituales, y tercero, daremos un ejemplo. Antes de iniciar, quisiera simplemente aclarar que la oración, aunque sí hay algunos pasos que se proponen para ayudar a empezar a hacerlo, es sobre todo, como dice Santa Teresa de Jesús, es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. ¿Y por qué digo esto? Simplemente para entender que no es una fórmula matemática o una receta mágica, sino que realmente es entablar una amistad con Dios. E igual como cuando estamos con nuestros amigos, no es que sigamos un esquema de cuántas palabras tiene que decir cada uno o en qué tono tenemos que hablarnos o cada cuánto reunirnos. No es que tengamos un contrato de amistad tampoco. Bueno, algo parecido pasa con la oración, con nuestra amistad con Dios. San Ignacio nos da un método, pero no es que rezar sea estrictamente leer cada uno de esos pasos, sino que más bien es una ayuda que Él nos da para disponer y dirigir nuestra alma a ponderar y meterse completamente en la vida de Cristo o en alguna verdad de nuestra fe, apuntando siempre a ese trato, a ese diálogo de amistad con Dios. ¿En qué consiste? Bien, ahora sí, vamos adelante. San Ignacio de Loyola escribió un retiro de silencio llamado Los Ejercicios Espirituales, que tiene como fin ordenar la vida según la voluntad de Dios. Y si aún no han hecho ejercicios espirituales, se los recomiendo, pues realmente son una escuela de oración. Pienso que es la mejor cosa que hacer para empezar una vida de oración seria. Y les voy a preparar algunos enlaces donde pueden acceder a este retiro. Bien, el método práctico que nos propone San Ignacio consiste en usar 3 cosas: nuestra memoria, nuestro entendimiento y nuestra voluntad. Primero, trayendo a memoria el punto del misterio sobre el cual queremos rezar, y para esto ayuda a tener alguna meditación guiada, alguien que me explique un poco más sobre aquel tema o aquella cosa de lo que quiero rezar. Y como algo práctico, les recomiendo las meditaciones que pueden encontrar en la página de YouTube de Ejercicios Espirituales Online. Yo les dejaré el enlace en la descripción de este video. Segundo, ponerme en presencia de Dios, acordarme que estoy delante de Él y humildemente pedirle la gracia de poder rezar. Y después de esto empezar a pensar, a meditar, a ponderar las particularidades de aquel misterio que tengo presente. Y tercero, han de seguir afectos de voluntad. Lo que voy procesando y ponderando tiene que mover mi voluntad a desear lo bueno y aborrecer lo malo. Tiene que moverme a querer cambiar mi vida en concreto, que no se quede en ideas, sino que realmente baje a lo concreto. Y todo esto dirigido hacia un coloquio, el momento más importante de la meditación, que es esa conversación familiar con nuestro Señor Jesucristo, o también con Dios Padre o con la Virgen, depende de lo que estemos rezando. Y hablándole con confianza, con la misma confianza que un hijo habla con su padre, pidiendo la gracia que necesitamos, pidiendo asistencia o ayuda. Ahora va el ejemplo, porque creo que con un buen ejemplo todo esto se entenderá un poco más.
Y yo quiero que veamos el momento en que los discípulos estaban solos sobre la barca, lejos de la costa, y en que Jesús se había quedado en la orilla despidiendo a la multitud. Esto lo pueden encontrar en Mateo 14, 24. Bien, entonces vamos a meternos en este momento. Bien, la barca estaba sacudida por las olas porque tenían viento en contra. ¿Y qué pasa en este momento? Era de madrugada y Jesús va hacia ellos caminando sobre el mar. ¿Y qué pasa con los discípulos? Se asustaron pensando que era un fantasma y llenos de temor se pusieron a gritar. Y después de que Jesús los tranquiliza, les dice que no teman, Pedro le dice que si es él, que le mande a ir a su encuentro, a lo que Jesús le responde, ven. Bien, paro aquí. Toda esta escena, si quiero rezar sobre este momento, yo me la quiero imaginar, tengo que empezar a usar mi imaginación, pero no como algo distante, sino realmente ponerme ahí adentro, ponerme ahí, estar ahí con los discípulos, ver las olas que sacudían la barca, sentir el viento fuerte que sopla, ver a Jesús que se acerca, ver los rostros asustados de los discípulos, escuchar los gritos, escuchar a Jesús tranquilizarlos y escuchar esas palabras, soy yo, no teman. Escuchar la respuesta de Pedro y la invitación de Jesús que le dice, ven, y ver a Pedro caminar sobre el agua, haciendo algo que supera no solo sus capacidades humanas, sino incluso las leyes de la naturaleza. Y ahora, después de que tengo esta parte, esta escena, ahora sí pensar, discurrir, reflexionar cómo eso también pasa en mi vida. Y a mí me parece que en nuestro llamado a la santidad pasa exactamente lo mismo que pasó con San Pedro. El vivir una auténtica vida de oración, tener una amistad con Dios, es algo que no se puede alcanzar simplemente con fuerzas humanas. No lo lograrán mis capacidades naturales sin la ayuda de la gracia. ¿Por qué? Porque la santidad no es una obra simplemente natural, es una obra sobrenatural. Y muchas veces ver esto, ver las exigencias de lo que nos pide Cristo, nos llena de miedo, como los discípulos. Pero ¿qué hace Jesús ante esto? Ante el miedo real de los discípulos. No los regaña, no les habla fuerte, sino que los mueve a la confianza. E incluso le dice a San Pedro, ven a mí. Pero para llegar a ello, hay dos cosas que tiene que hacer. Primero, necesariamente tiene que dejar la seguridad de la barca. Y segundo, tiene que mantener la mirada en Él, sin distraerse, sin ver la tempestad, simplemente mirarlo. Y bueno, aquí podemos reflexionar sobre nuestra propia vida, cómo en nuestro camino de santidad Jesús nos pide lo mismo, nos pide ir a Él, llegar a Él, y no como algo falso o ilusorio, como una idea bonita, no, Él quiere darnos la gracia de llegar a Él. Pero para hacerlo tenemos que dejar atrás nuestras seguridades meramente humanas y mantener la mirada siempre en Él. Aunque se desaten las tempestades de los problemas, las tentaciones, las adversidades, incluso en el miedo de que mi barca o mi vida o mi seguridad se hunda, Él simplemente me pide mantener los ojos en Él. Jesús no ignora que haya olas, que esté fuerte la tormenta, que sintamos la fragilidad de la barca sacudida, pero simplemente pide confianza y nos dice, ven.